nada más presenta. Sabes que si lo dejas para el final, se te olvida. Marca ya me gusta. Un me gusta es un gracias. Nuevo contenido de terror y nada más. Me gusta. Gracias. Me gusta. Gracias. Terror y nada más. Más allá. Hola, muy buenas hordas, bienvenidas a este segundo capítulo, a este segundo episodio de Terror y nada más allá. Este segundo episodio vamos a hacerlo un poquito más dinámico y ya que el primero, como ya sabéis, se nos extendió mucho, pero bueno, estamos empezando con este formato y es normal que todavía estemos un poquito peces en este aspecto. Sin enrollarme más, voy a presentar a nuestra querida compañera Celia Fernández, que como siempre nos hace más divertidos estos momentos. Bienvenida, Celia. Hola, Miguel Ángel. Hola, hordas de terror y nada más. Pues nada, aquí estoy encantada de estar otra vez con vosotros. ¿Pero por qué siempre lo dejas ahí vosotros, así hacia arriba? Me gusta y es mi forma de hablar. Bueno, vale, pues nada, bienvenida y bueno, cuéntanos qué contenidos tenemos en este segundo episodio. En este segundo episodio de Terror y nada más allá, Mariano nos aclarará las diferencias entre el formato ficción sonora y el audiorelato o audiolibro, y le acompañaréis junto a Miguel Ángel detrás del escenario para descubrir cómo crean sus aterradores guiones de ficción sonora y aprender técnicas valiosas para que comencéis a escribir los vuestros. Bueno, pues eso es muy interesante, porque es verdad que parece sencillo, pero una vez que te pones ahí en harinas, ya veréis que tiene miga la cosa. Bueno, ¿y qué más cositas tenemos? Cuéntanos. También Mariano nos hará hincapié en lo importante que es para nosotros el feedback, en este caso los comentarios y los likes por vuestra parte. Es verdad que hacemos mucho hincapié en este tema, pero es que es una parte muy importante de la motivación y de las ganas que tenemos de seguir adelante. Daos cuenta que es de las pocas formas que tenemos de saber si os gusta o no os gusta el contenido y de las pocas maneras que podéis agradecernos el trabajo que desde fuera, a lo mejor parece que no es mucho, pero de verdad nos quita muchísimo tiempo libre de nuestro día a día y realmente es una forma importante de saber que el trabajo lo estamos haciendo bien. ¿Qué más cositas tenemos pendientes? Miguel Ángel nos hará un avance de las ficciones sonoras que están por llegar, que en este caso son El mal consumido y Un día cualquiera. También nos comentará un poco de nuevos contenidos más cortitos que va a haber entre las nuevas ficciones más complejas. Pues sí, Celia, aunque antes dijimos, o bueno, dije yo, que me iba a dedicar a hacer guiones bastante elaborados, unos guiones muy potentes y muy bestias, el problema es que para luego desarrollarlos, para luego darles vida y hacer ficciones sonoras con ellos, es necesario un número de recursos muy elevado, no solo en músicas, no solo en efectos de sonido y hacer una maquetación bastante bestia, sino también voy a necesitar la colaboración de muchos actores y muchas actrices y todo eso ralentiza muchísimo que ese proyecto al final vea la luz. Y bueno, Celia, ¿qué más cositas tenemos en este segundo programa? Y no nos olvidamos de una de las secciones que más os gusta, la lectura y la respuesta de los comentarios vuestros, de los oyentes. Sí, como hay bastantes, intentaremos hacerlo de una manera un poquito más organizada, agrupando ciertos comentarios y contestando solamente una vez, porque si no, nos pasa como siempre, se hace larguísimo y queremos, bueno, que todos vuestros comentarios estén por aquí en el aire. Y para terminar, Miguel Ángel y yo recomendaremos una ficción sonora rescatada de nuestro lúgubre y terrorífico archivo. Bueno, pues sin enrollarnos más, comenzamos. Este 2023 venimos notando que pese a que las ficciones sonoras que os estamos ofreciendo alcanzan en un mes como mínimo las 11.000 escuchas, la cifra de me gustas que reciben en este periodo no llega a los 400. Sabemos que muchos de vosotros disfrutáis enormemente de nuestras ficciones sonoras y que quizás no sentís la necesidad de hacer clic en el me gusta, de marcar el icono del corazón en la app de iVoox, a pesar de que es algo que os recordamos siempre en cada producción sonora que os ofrecemos. Pero para las personas que hacemos posible Terror y nada más, vuestro feedback es imprescindible. Imaginad a vuestro equipo saltando al campo a disputar el partido de la semana en un estadio con más de 5.000 aficionados animando y apoyando a sus jugadores. ¿De qué forma creéis que va a afrontar vuestro equipo ese encuentro? Pues va a salir a comerse al rival, ¿verdad?
Pero, ¿qué sucedería si solo 350 de los 5.000 aficionados estuviese animando? Así es como nos sentimos cuando una ficción sonora con más de 11.000, 12.000 o 13.000 escuchas generadas en un mes no alcanzan ni los 400 likes. Por eso queremos invitaros a ser parte activa de este equipo. Si disfrutáis de nuestras ficciones sonoras, compartid esa emoción con nosotros. Dejad vuestros comentarios y vuestros me gusta, porque estas formas de feedback son el combustible que mantiene viva la maquinaria de este proyecto. Sin vuestro aliento, nuestros motores se paran, hordas. Solos no podemos. Con vosotros, sin duda que sí. Porque en Terror y Nada Más no solo nos esforzamos en intentar crear las mejores ficciones sonoras que somos capaces de hacer, sino que también nos importa de corazón lo que pensáis y lo que sentís. Y queremos seguir compartiendo nuestra pasión con nuestras hordas del horror, con nuestra comunidad, con vosotros. Así que, lo dicho, dejad vuestros comentarios y como mínimo vuestros me gustas, para que cada vez que estemos corriendo los entrenamientos preparándonos para el siguiente partido, lo hagamos con la seguridad plena de que cuando saltemos al campo, nuestra gente va a estar ahí, acompañándonos, apoyándonos, rugiendo, empujando con nosotros para que sigamos adelante. Vuestro apoyo es imprescindible para que quienes hacemos posible Terror y Nada Más mantengamos viva la pasión y las ganas de continuar esforzándonos para haceros disfrutar como solo aquí podéis hacerlo. Y respecto a la iniciativa Terror y Nada Más más allá, marcad ahora mismo el corazón. Tenemos que superar como mínimo los 300 me gusta en esta entrega, en este episodio 2. Y bien, vamos a empezar con la sección principal de este segundo episodio de Más Allá, que hemos titulado Adaptando el miedo, creación de guiones de ficción sonora en Terror y Nada Más. En mi caso voy a compartir con vosotros, hordas, las claves a la hora de adaptar un relato a guión de ficción sonora con base en las adaptaciones que he tenido oportunidad de realizar en estos años. Pero antes de entrar en materia, es esencial que aclaremos previamente las diferencias que existen entre el formato audiorelato o audiolibro y el de ficción sonora, porque sin una comprensión clara de los contrastes que existen, no se va a poder entender la escritura de guiones de ficción sonora, que es el tema central que hoy nos ocupa. La ficción sonora es un género que se enfoca en la interpretación actoral del texto y en la integración de música y efectos de sonido para enriquecer la narrativa. Por otro lado, en el audiorelato o audiolibro podemos encontrarnos con lecturas del texto sin interpretación o con narraciones en las que se interpreta actoralmente el texto y se busca, por tanto, transmitir emociones, como ocurre en el caso de la ficción sonora. Pero no se incorporan elementos adicionales que enriquezcan la experiencia del oyente, como música o efectos de sonido. O si se hace, no tienen peso en la narrativa, no están integrados en la narrativa, porque poner dos piezas musicales de fondo sin más, de manera que lo mismo da escuchar esa audioficción con música que sin música, eso no supone integrar el elemento musical en la narrativa. Por tanto, la realización de una ficción sonora supone un desafío y una complejidad mucho mayor en la producción, porque aporta un valor añadido en cuanto a la creación de una experiencia auditiva mucho más completa e inmersiva que la que ofrece el audiorelato o el audiolibro. ¿Cuáles son las dos claves que diferencian a una ficción sonora de un audiorelato o audiolibro? Pues hemos dicho que la ficción sonora, punto 1, el texto se interpreta, es decir, no es una mera lectura, sino que se requiere de un trabajo actoral. Y punto 2, la presencia de música y de efectos de sonido integrados en la narrativa, es decir, como elementos con un gran peso a la hora de contar la historia. ¿Y qué se persigue con la ficción sonora? La inmersión total del oyente en la historia. El género de la ficción sonora puede incluir tanto textos dramáticos, que son aquellos en los que los personajes y la trama se presentan a través de diálogos, como textos narrativos, que son aquellos en los que la historia puede ser contada a través de monólogos, narración en tercera persona, etc. Así como aquellos que son un híbrido entre textos narrativos y dramáticos, porque incluyen narración y también incluyen diálogos.
Es decir, eso va a depender de la técnica narrativa y del estilo que se utilice para contar la historia. Por tanto, el número de personajes que intervengan en una historia no determina que sea o no una ficción sonora, porque no solo son ficción sonora aquellas historias que se cuentan únicamente mediante los diálogos entre personajes. Así que debemos tener claro que dentro del género de la ficción sonora existen múltiples formas de contar una historia, de modo que podemos usar diferentes técnicas narrativas y estilos a la hora de contar una historia en formato sonoro. Vamos a ver las 5 que hemos empleado hasta día de hoy en Terror y nada más. Una de ellas es mediante el narrador externo o narrador omnisciente en tercera persona, en la que la historia es contada por un narrador que tiene un conocimiento total de los pensamientos y sentimientos de todos los personajes de la historia. El narrador externo no interviene en la historia, nos cuenta los hechos desde fuera, no participa en la acción, no es un personaje de la historia. Ficciones sonoras de este tipo son 36 bastardos, Una invasión sin precedentes o La cabaña. Otra forma de contar una historia en ficción sonora es mediante el uso del narrador interno, que puede ser en primera persona, si participa en la acción, o en tercera persona, cuando es testigo o conocedor de la historia. El narrador puede ser el protagonista, lo que sería un narrador interno en primera persona, o podemos estar ante un narrador interno en tercera persona, que es cuando el narrador es otro personaje que forma parte de la historia y que nos la cuenta ofreciéndonos información subjetiva sobre los eventos que ocurren. Y además, en este caso, ese narrador solo conoce en profundidad los pensamientos y sentimientos de un solo personaje. En el caso del narrador interno en primera persona, el oyente tiene acceso directo a los pensamientos y sentimientos de quien nos cuenta la historia a través de su monólogo interior o voz interior. En cambio, en el caso del narrador interno en tercera persona, el oyente tiene acceso a los pensamientos y sentimientos de otro personaje que no es quien narra la historia. Me detengo un poco más en el narrador interno en tercera persona, que es más complejo, para clarificarlo un poco. Dependiendo de la situación narrativa y de las necesidades de la trama, el narrador interno en tercera persona puede tener un conocimiento más o menos amplio de los eventos que rodean al personaje a través de cuyos ojos está narrando la historia. Es decir, el narrador interno en tercera persona conoce en profundidad los pensamientos y sentimientos de un solo personaje en particular, que puede ser el protagonista o algún otro personaje de la historia, y que es el personaje a quien el narrador sigue de cerca, aunque también puede tener cierto conocimiento sobre los pensamientos y sentimientos de otros personajes que interactúan con el personaje al que el narrador sigue. Lo de seguir en sentido figurado, me refiero a seguir en el sentido de que está siguiendo su historia, ¿no? Nos la está contando. Algunos ejemplos de ficciones sonoras con narrador interno en primera persona pues serían Limpios de maldad, La salamandra o Carne. Y por otro lado, ejemplos de narrador interno en tercera persona son Legado familiar, La fuerza de los fuertes o Un fragmento curioso. En este tipo de ficción sonora puede o no haber diálogos. También existe la posibilidad de combinar el narrador externo o narrador omnisciente en tercera persona con los diálogos entre los personajes, como ocurre en Cahuecanem, El blues de la sangre de cerdo o La ciudad de humo. Otra forma muy original de contar una historia es mediante los diálogos entre los personajes sumados a la voz interior del protagonista encarnada en otra voz que ejerce la función de narrador. Es decir, introducimos el monólogo interior del protagonista mediante un diálogo entre este y su voz de la conciencia. A ver, me explico, que así en abstracto entiendo que parece un poco complejo. En este caso, el oyente tiene acceso a los pensamientos y sentimientos del protagonista a través de las conversaciones que éste tiene con su voz de la conciencia, que está interpretada por otro actor o actriz. Dos ejemplos de ficciones sonoras en las que se experimenta con esta forma de narración son las adaptaciones libres a ficción sonora que hicimos de El hombre del traje negro y de Hola y adiós. Os pongo
un pequeño extracto de una de ellas, en este caso de Hola y Adiós, por ejemplo, para que nos situemos mejor. Alma, Es hora de irse, pequeña. Lo sé. ¡Ya voy! casi es la hora. ¡Sí, bajo enseguida! Una vez más el tiempo se ha agotado. Y de nuevo es hora de marcharse lejos, muy lejos. Ya has hecho la maleta, has sacado brillo a los zapatos, te has peinado y te has lavado expresamente detrás de las orejas. ¿Estás lista? Sí. Da la impresión de que Sara va a romper a llorar. Aún no puedo creerlo. No es posible que vayas a dejarnos. La gente está empezando a murmurar. Hace ahora 3 años que estás aquí y cuando la gente se pone a murmurar, es que ha llegado la hora de preparar la maleta y sacar un billete de tren. Y por último nos encontramos con aquellas ficciones sonoras en las que la historia se cuenta solo mediante diálogos entre los personajes, sin recurrir a la figura del narrador de ninguna forma. Esta manera de contar una historia se asemeja más a como se suelen contar en el cine o en las series. Algunas ficciones sonoras de nuestro catálogo que se ajustan a este esquema son La Mancha Negra, Last Call o El Medium. En conclusión, la elección de la forma de narración dependerá del efecto que se quiera generar en el oyente y de las emociones que se quieran transmitir. Todas son formas válidas de dar vida a una ficción sonora. Una vez aclarada la diferencia entre audiorelato o audiolibro y ficción sonora, y explicadas las 5 formas que hemos empleado hasta día de hoy en Terror y Nada Más para contar historias dentro del formato ficción sonora, vamos a comenzar a desgranar algunas de las claves que hacen necesaria la adaptación de un texto a guión de ficción sonora para poder ser llevado a dicho formato, en vez de extrapolar el texto tal cual sin más al formato sonoro, que es lo más frecuente en nuestro podcast en realidad. Y para ello voy a basarme en mi experiencia en la realización de varias adaptaciones libres de relatos o ficciones sonoras basadas en relatos que he realizado en Terror y Nada Más a lo largo de estos años. Concretamente, vamos a hablar de Un trago de despedida y de El hombre del traje negro, ambas adaptaciones de relatos de Stephen King, de Hola y Adiós, adaptación del relato de Ray Bradbury, y de la recientemente publicada Limpios de Maldad, que es una adaptación del relato homónimo de Marcos A. Palacios. La adaptación de un relato a guión de ficción sonora puede resultar un proceso desafiante y sin duda es mucho más cómodo hacer una adaptación literal de relato al formato sonoro. Y chimpum. Entonces os preguntaréis, ¿por qué complicarnos la vida, no? ¿Por qué adaptar el texto y no llevar a ficción sonora el relato original tal cual? Pues porque cada relato es un mundo. Y desde mi punto de vista, un relato debe contar con ciertas características específicas para que al llevarlo al formato sonoro, la cosa funcione. En mi opinión, no todos los relatos que funcionan leídos sobre el papel resultan igualmente efectivos al llevarlos al formato ficción sonora. Al de audiorelato o audiolibro, quizás sí, pero no al de ficción sonora. ¿De qué va a depender? Pues va a depender del estilo de producción que queramos hacer, del producto final que queramos conseguir. Por eso hay ocasiones en las que se hace necesaria la adaptación de un relato a guión de ficción sonora para poder explorar nuevas posibilidades creativas y para mejorar la experiencia auditiva del oyente. En definitiva, para lograr un mejor producto final, una mejor obra artística. La adaptación de un relato a guión para ficción sonora puede ser necesaria por varios motivos. Vamos a ahondar un poco más. En primer lugar, un relato puede estar escrito de una manera que no se adapta bien al formato de audio. Por ejemplo, puede haber demasiada descripción visual o interna que no se puede transmitir de manera efectiva en un medio puramente auditivo o que al hacerlo el resultado final pues digamos que pierde pegada. O simplemente nos damos cuenta de que con una vuelta de tuerca y jugando un poco con los ingredientes que se nos presentan pues podemos conseguir un resultado mucho más disfrutable. En este caso el proceso de adaptación implicaría encontrar formas de traducir la información visual o interna a elementos sonoros que puedan ser fácilmente entendidos por el oyente. Esto último fue en gran medida lo que me motivó a hacer mi primera adaptación libre de un relato a guión de ficción sonora, que fue Un trago de despedida. Junto al hecho también, lo reconozco, de que me apetecía contar esa historia solo mediante diálogos para crear así un efecto de inmersión y de experiencia compartida con los personajes.
Contar esta historia solo con diálogos hizo posible que al escucharla os sintierais como si estuvierais presentes en las escenas, experimentando así la historia de forma mucho más vívida, porque podéis escuchar los detalles en la voz de los personajes y podéis sentiros así mucho más conectados con ellos. Además, en este caso, el uso del diálogo prescindiendo del narrador externo, que se emplea en el relato original de Stephen King, contribuyó en gran medida, yo creo que a aumentar la tensión y el suspense, porque os involucráis directamente en la historia y podéis sentir la emoción en tiempo real junto con los personajes. También prescindí de muchos detalles y descripciones que había en el relato de King para lograr imprimir un poquito más de ritmo y conseguir una estructura capaz de captar vuestra atención desde el primer instante y que fuese capaz de conservarla hasta el final. Cuando leí el relato de King, vi que tenía mucho potencial para ser llevado al formato sonoro, pero a mi entender, para que funcionase de verdad en ficción sonora, como os contaba, tenía que reorganizar ideas, condensar la trama del relato y hacer ciertos ajustes para que el resultado pudiese dejar huella. También a la hora de acometer la adaptación de un relato a guión, se puede, y yo diría que se debe, hacer una selección cuidadosa de los diálogos. O bien ver qué información que aporta el narrador se podría traducir a diálogo, o ya no solo traducirla a diálogo, sino también explorar la opción de transmitir al oyente mediante otros recursos que el formato sonoro nos brinda. Así vamos a conseguir transmitir las acciones que acontecen en la trama de forma más efectiva en formato audio, alejándonos de la descripción narrativa propia del relato original. En resumen, yo diría que la adaptación de un relato a guión de ficción sonora implica una reevaluación cuidadosa de los elementos de la historia tal y como se nos presenta en el relato original y la selección de aquellos componentes que mejor se puedan traducir en un formato puramente auditivo. ¿Para qué? Para crear una versión de la historia que sea más efectiva y atractiva para ser contada como ficción sonora. Una versión que nos permita explotar las posibilidades que el formato auditivo nos ofrece. Veamos un ejemplo de cómo logré trasladaros información vital para situarnos en la historia y en aquello que acontece, prescindiendo del narrador externo, en nuestra adaptación libre a ficción sonora de Un trago de despedida. En el relato, el narrador externo, o narrador omnisciente en tercera persona, nos contaba al inicio. Billy le informó de que conseguían mantener despejada la carretera principal, pero que las comarcales estaban bloqueadas y probablemente seguirían estándolo hasta la mañana siguiente. La radio de Portland pronosticaba otros 30 centímetros y un viento de 60 km por hora que levantaría barreras con la nieve. ¿Qué hice? Ofrecer esa información de forma más breve, directa y concisa, mediante una actualización meteorológica y de tráfico que se escucha por la radio en el bar en el que se encuentran los personajes. Lo escuchamos para que lo veáis. Las carreteras principales, pero las comarcales continuarán bloqueadas hasta mañana. La noche está siendo... Se prevén otros 30 kilómetros de nieve y un viento de 70 kilómetros... Tomemos un trago de despedida. Voy a cerrar ya. Está bien. Otra razón importante para adaptar un relato a guión para ficción sonora es que la ficción sonora es un medio diferente al de la lectura. Que esto es algo que puede parecer de perogrullo, pero es importante recordarlo y tenerlo claro. Y por eso, antes de entrar en materia, he creído conveniente explicaros tan al detalle las diferencias entre, por un lado, los audiolibros y los audiorelatos, y por otro lado, las ficciones sonoras, porque sin tener clara las particularidades de cada formato, no se pueden entender bien razones tan vitales para adaptar a guión como las que os estoy explicando. Como os venía contando, a veces se hace necesario adaptar un relato a guión para poder explotar las oportunidades que el medio auditivo nos ofrece. Por ejemplo, en la ficción sonora, la música y los efectos de sonido y la actuación de los personajes son elementos claves para transmitir la emoción y la atmósfera de la historia. Y si jugamos con el relato original de estas formas que estamos viendo, podremos incorporar a nuestro guión recursos que nos van a posibilitar llevar la historia a otro nivel. Y nos van a permitir la exploración de nuevas posibilidades creativas en favor de la historia que queremos contar en audio. Al cambiar la forma en que se presenta la historia pasando del papel a la narrativa sonora, es posible que descubramos nuevas maneras de presentar los personajes y su relación entre sí,
o nuevos giros en la trama que puedan sorprender al oyente. Eso ya va a depender de cuánto queramos variar el relato original, de cuánto queramos jugar con él. Es un reto porque no es fácil, y menos sin ser guionistas profesionales, cosa que no somos ninguno de los miembros del equipo, pero a mi juicio a veces se hace necesario complicarse uno la vida, lanzarse a la piscina para intentar crear la mejor ficción sonora que uno pueda. Por ejemplo, en la adaptación de la que os hablaba, de Un trago de despedida, hay una escena en la que era imprescindible que como oyentes supieseis lo que estaba ocurriendo en ese momento, algo que el protagonista estaba viendo a cierta distancia. ¿Y qué ocurría? Pues que el protagonista no podía verbalizar mediante un diálogo con otro personaje la información que yo necesitaba que como oyentes conocierais, porque es que estaba solo. Entonces, al haber prescindido del narrador externo para contar esta historia, la verdad es que no encontré otra forma de poder trasladaros esa información más que con un monólogo interno del personaje, para que así tuvieseis acceso directo a sus pensamientos en los que va describiendo lo que está viendo. Es cierto que choca un poco con la estructura seguida hasta ese momento en el guión, donde me limitaba solo a contar la historia mediante diálogos, pero como os digo, al menos yo no encontré otra forma mejor de solventar esa escena en ese momento que recurriendo al monólogo interno del protagonista. Y vamos a comentar ahora otras dos adaptaciones de relatos a guión de ficción sonora sobre las que os quería hablar, que son El hombre del traje negro, también de Stephen King, y Hola y adiós, de Ray Bradbury. Y las agrupo porque poseen un par de elementos en común que son sobre los que quiero poner el acento. El primero de ellos es que en ambas creé la figura de la voz interior del protagonista encarnada en otra voz que ejerce la función de narrador y que está interpretada por otro actor o actriz. Es decir, introducimos el monólogo interior del protagonista mediante un diálogo entre este y su voz de la conciencia, como antes os explicaba y hemos incluso escuchado en el extracto de Hola y adiós. Y también en ambas cambié el sexo de los protagonistas por dos razones que enseguida os explicaré. La primera de ellas por una cuestión de disponibilidad actoral, y la segunda razón, pues porque eran historias en las que solamente intervenían, en este caso, hombres, y sinceramente, me parece que la historia se disfruta mucho más con más riqueza de voces. Lo mismo hubiese hecho en el caso de que todos los personajes hubiesen sido mujeres. Me parece mucho más atractiva una historia en la que aparecen voces masculinas y femeninas que ficciones sonoras en las que solamente tenemos voces masculinas o solamente tenemos voces femeninas. Y vamos a profundizar de verdad en el primer punto, que es el importante, el más interesante sin duda, y que es, como os contaba, el recurso del monólogo interior o voz interior, mediante la introducción de un personaje que actúa como si fuese la voz de la conciencia del protagonista, por así decirlo. Esta técnica nos va a permitir que el oyente tenga acceso directo a los pensamientos y sentimientos del personaje de una forma muy dinámica, y nos va a servir para, sin recurrir a un narrador en primera o en tercera persona, aportar al oyente información descriptiva de lo que está ocurriendo que necesitamos que tenga. El recurso del monólogo interior en general en la ficción sonora es muy efectivo para crear una sensación de intimidad y de conexión emocional entre el personaje y el oyente. Puede hacer que la historia sea más atractiva y más envolvente incluso, y además puede ser una herramienta muy interesante para explorar la psicología y el desarrollo del personaje, porque permite al oyente acceder directamente a sus pensamientos más profundos. Lo vais a terminar de ver súper claro con este extracto que os voy a poner a continuación de la adaptación que hicimos a guión de ficción sonora del relato de Stephen King, El hombre del traje negro. ¡Te sigue! La cola del pez aún le sobresale de la boca. Corre con las manos alargadas hacia ti, dispuestas a estrecharte en un último abrazo. ¡Corre! ¡Corre o pronto aferrará sus garras a tus hombros y acabará todo! ¡Mamá! ¡Mamá está muerta! ¡Pescadora! ¡Corre! ¡Mamá! ¡Ahí está el puente! ¡Mamá! ¡Corre! ¡Mamá! ¡Corre! Has llegado a la segunda orilla más empinada. ¡Vamos, sube! Te pisa los talones con el rostro furioso, las mejillas salpicadas de lágrimas sangrientas y esa inmensa boca abierta como una puerta. ¡Arriba! ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí! ¡Pescadora! ¡Ven aquí! ¡Tírale la caña! Se ha apartado a un lado sin esfuerzo, pero le han enredado los pies y ha caído de rodillas. ¡Sigue corriendo hasta la cima!
No puedes escapar, pescadora. Hace falta algo más que una trucha para saciarme. ¡Cuidado! Agárrate a la barandilla del puente y salta. Te has dado un buen golpe en la cabeza al aterrizar. Venga, vamos. Camina, gatas, hasta llegar al final del puente. Y con esta vuelta de tuerca que hace que, en lugar de ser un monólogo interior al uso, recurramos a una especie de, si me permitís la expresión, desdoblamiento de la personalidad del protagonista, que va a pasar a dialogar consigo mismo, pero estando esa otra voz interpretada por otro actor o actriz, vamos a aportar muchísimo dinamismo y nos va a abrir posibilidades creativas muy interesantes y originales. Podríamos decir que la introducción de un monólogo interior mediante un diálogo entre el protagonista y su voz de la conciencia puede tener varias ventajas para el disfrute del oyente en comparación con una verbalización normal y corriente del narrador en primera persona. Primero, vamos a aportar una mayor inmersión, porque al utilizar un diálogo entre el protagonista y su voz interior, el oyente puede sentir que está dentro de la mente del personaje y experimentar la historia de una manera más inmersiva, y esto puede hacer que la historia pues, sea más atractiva y más impactante emocionalmente. El segundo punto es que vamos a tener una menor dependencia de la descripción, es decir, a menudo pues, los narradores en primera persona pues, se ven obligados a describir lo que está sucediendo en la historia para que el oyente pueda entender lo que está aconteciendo. Sin embargo, al utilizar un diálogo entre el personaje y su voz interior, vamos a evitar algunas de estas descripciones o las vamos a integrar de alguna forma en el diálogo para que el oyente pues, pueda inferir lo que está sucediendo a través de ese diálogo. Y la tercera ventaja es que vamos a transmitir una sensación de mayor complejidad emocional, porque al utilizar un monólogo interior mediante un diálogo, el oyente puede tener acceso directo a los pensamientos y sentimientos más profundos del personaje. Y esto puede hacer que la historia pues, sea más rica emocionalmente y más compleja psicológicamente, lo que va a mejorar la experiencia general del oyente, sin duda. En resumen, la introducción de un monólogo interior mediante un diálogo entre el protagonista y su voz de la conciencia puede hacer que la historia sea más inmersiva, emocionalmente más rica y psicológicamente más compleja, y por tanto vamos a mejorar la experiencia general del oyente de esa ficción sonora. Y para terminar vamos a centrarnos en la última adaptación de un texto a guión de ficción sonora en la que he estado inmerso, que ha sido la del relato Limpios de Maldad, de Marcos A. Palacios, en la que he trabajado junto al propio autor y en la que han participado también Javier Bosch y Miguel Ángel Pulido, y que ha visto la luz en formato ficción sonora el pasado 3 de abril. En este caso mantuve el narrador en primera persona del relato original, creamos un nuevo personaje que interactúa con el protagonista vía telefónica, sobre todo en una escena en particular, que yo creo que aporta mucho dinamismo e inmersión, y esta fue una idea de Marcos, y ese personaje sigue comunicándose con el protagonista desde ese momento, desde esa escena en la que inicia esa conversación, hasta llegar a un momento determinado en que dicha comunicación cesa por voluntad de ese personaje, justificando y dando verosimilitud a una duda que atormentará al protagonista en el desenlace de la ficción sonora y que por supuesto no os voy a contar, tenéis que disfrutarla. Cuando leí el relato de Marcos, justo un mes antes de que publicásemos la adaptación sonora del mismo, me apeteció hacer una adaptación a ficción sonora porque, a mi entender, era necesario para poder explotar al máximo toda la potencialidad que yo veía que encerraba la trama del texto. Y para ello pues eran precisos hacer varios cambios, especialmente a la hora de clarificar conceptos, ampliar su desarrollo, reforzar argumentos para que pudieseis sentiros lo más inmersos posible en el contexto distópico que Marcos nos plantea, y también, pues bueno, reescribir bastantes partes para emplear un lenguaje que a mi entender pues fuese más liviano que el del relato y que resultase más sencillo de asimilar en formato sonoro, más cercano y más apropiado para ser transmitido, como os contaba, en formato ficción sonora. Entonces, respetando la visión de Marcos y en permanente contacto con él para resolver dudas que me surgían y barajando juntos posibles cambios que podíamos implementar, pero con la libertad necesaria como para que el resultado, el guión, tuviese entidad propia, pues me puse manos a la obra. De hecho, hacía que no trabajaba tan a fondo con un texto a nivel creativo para llevarlo a ficción sonora, pues desde hace 4 años, cuando adapté Hola y Adiós, de Ray Bradbury. A ver, a decir verdad, sí he estado trabajando anteriormente en algunos guiones
adaptados, pero son guiones que por H o por B pues se han quedado, al menos de momento, en el cajón y no han visto la luz ya materializados en ficción sonora. Y para terminar, quiero que os quedéis con esta idea. La adaptación de un relato a guión de ficción sonora requiere de una cierta creatividad y habilidad para traducir los elementos del relato original al formato de audio. Es un proceso complejo, pero francamente, con práctica y paciencia se puede lograr una adaptación efectiva. ¿Que siempre va a ser mejorable? Por supuesto. ¿Que no va a ser perfecta? Pues como nada en la vida. Pero lo importante es que pueda ser lo suficientemente satisfactoria como para que os sintáis orgullosos de ella. Y nada más, hordas, esto es lo que quería contaros acerca de las adaptaciones de relatos a guión de ficción sonora que he realizado en esta entrega de Más Allá, este episodio 2 que dedicamos a la creación de guiones de ficción sonora. Y si alguna de las ficciones sonoras que hemos estado repasando no la habíais escuchado, ya sabéis que están todas disponibles en nuestro podcast en iVoox. En mi caso, aunque he hecho alguna que otra adaptación a guión de ficción sonora junto con autores de algunos relatos, como es el caso más reciente, el del Mal Consumido con Iñaki o The Last Call con Antonio Marchena, lo que realmente me gusta y con lo que disfruto es creando guiones desde cero, ya sean pues nuevas piezas pertenecientes a sagas ya consagradas en terror y nada más, pues como la saga del mar o Desde el Abismo, o también otras independientes, normalmente autoconclusivas, que engrosarían el universo de ficciones originales de terror y nada más. Normalmente suelo trabajar sobre ideas que surgen en mi cabeza, o sugerencias de amigos, familiares o compañeros de trabajo. De una idea simple o un evento me gusta exprimir todos los recursos para contar una historia completa. Sin ir más lejos, Alcatraz, el título provisional de la ficción sonora que estamos preparando como cierre de nuestro 15 aniversario, surgió de una idea de Celia Fernández que, escrita tal cual me la expuso, no hubiera ocupado más de 2 folios, pero que ahora mismo, y aún por terminar el borrador del guión, supera las 90 páginas. Para bien o para mal, me gusta mucho desarrollar de forma orgánica los personajes para que de esa manera no parezcan simples peones al servicio de la historia. Como he dicho un montón de veces, yo no soy escritor profesional, simplemente disfruto contando historias y de tanto hacerlo creo que he encontrado un estilo propio, reconocible y personal. Lo importante para mí de estas historias es que lo que cuente, ya sea un hecho fantástico, terrorífico o de ciencia ficción, tenga un componente humano. Es decir, que los oyentes puedan sentir algo hacia ellos, hacia los personajes, mientras se desarrolla la trama. La mayoría de las veces intento que se empatice con el personaje o personajes principales, y el resto de los que integran la historia. Pero en otras ocasiones incluso fomento la animadversión o la antipatía hacia algún personaje en concreto, o incluso hacia el propio protagonista de la historia, si se le plantea como un villano desagradable, sin escrúpulos ni empatía. Lo importante es que esos personajes despierten un sentimiento en el lector, o en nuestro caso particular en el oyente. Un villano bien escrito debe también despertar sentimientos en el oyente, ya sea para bien o para mal. De este modo creé en su día personajes como el de David, el de la broma, que él se autodetermina como cabrón, y otros que no voy a poder nombrar porque si no os voy a hacer spoiler. Esos villanos sin paliativos son muy gratificantes a la hora de escribirlos y desarrollarlos. Y también de interpretarlos, por supuesto. Pero también me gusta hacer personajes grises que no se definen en un lugar determinado y que deambulan entre el bien y el mal con sus motivaciones, que les hacen tomar diferentes decisiones, de modo que se moverá la balanza hacia un extremo o al otro. Al igual que estos personajes que a priori son buenos, rara vez son perfectos en mis tramas. De esta forma intento añadir un componente humano en cada uno que escribo, incluso llegando a proyectar atributos míos positivos como la perseverancia, la curiosidad o la empatía hacia los demás, como otros negativos que he podido experimentar a lo largo de mi vida, como la apatía, las obsesiones u otros aspectos que limitan el crecimiento del ser humano. Ya dejando claro que para mí los personajes deben tener vida propia e identidad a la hora de trabajar con ellos, os quiero contar la manera que tengo de atacar las historias para darles vida en el formato ficción sonora. Si bien al principio de los tiempos en terror y nada más, escribía sin más, sin pensar en el formato de destino final de estos escritos. No era consciente de la importancia de conseguir un equilibrio en lo que se quiere contar y cómo se puede contar.
para sacar el mayor provecho al formato que va dirigido, en este caso, pues audio. De este modo, muchos de mis primeros trabajos eran narraciones más o menos extensas, donde un único personaje contaba una historia con un esquema o desarrollo muy literario. Era como trasladar un relato de un autor tal cual, sin adaptar ni tocar nada de su contenido, por lo que el resultado, aunque era bueno, no explotaba ni por asomo todas las posibilidades que brindan una buena ficción sonora. Es cierto que en su día implementé algunos diálogos para dar dinamismo a la historia, pero eran simples añadidos más que una parte fundamental de esta. Las músicas y los efectos de sonido tampoco eran elementos esenciales como lo son ahora, aunque siempre les he dado mucha importancia, pero es verdad que en esta última etapa es donde los tengo en mente a la hora de crear la historia. A día de hoy, cuando comienzo a escribir una nueva ficción, siempre los tengo en la cabeza y voy dibujando en mi mente una película sonora donde cada elemento va encajando a la perfección. Me encuentro muy cómodo trabajando en el género fantástico. Me encantan las historias de terror, suspense y ciencia ficción, y creo que es un terreno muy fructífero en el que se pueden desarrollar muy buenas historias. Ya habiendo elegido una temática a partir de una idea, como por ejemplo una casa maldita, sectas diabólicas, monstruos de otras dimensiones o el asesino en serie de turno, la gracia está en personalizar esas historias y darles una entidad propia. Por ejemplo, La Mancha Negra parte de una idea y un concepto muy trillado, que son esas maldiciones de rollo asiático, como la de The Ring o The Grunge o Grung, bueno, como se diga, la del niño ese que acojona mucho, ese niño paliducho. Ya digo que sin ser escritor profesional intento siempre darle un toque personal a cada guión, para que de este modo pues, las historias puedan ser memorables y muy disfrutables por vosotras, nuestras sordas. En La Mancha Negra, para seguir con ese ejemplo, partimos de la base de una típica maldición y con esa idea tan simple se podía haber contado, bueno, esa ficción en 6 o 7 minutos y bueno, con el mismo resultado final, por decirlo de alguna manera. Pero de ese modo no hubiéramos conocido la relación, por ejemplo, entre los dos policías, su lado más humano, su camaradería o tampoco la tensión que hay entre el acompañante, vamos, uno de esos dos policías y la compañera que está en la comisaría, con la que seguro que ha habido ahí un desencuentro, ¿no? Tampoco habríamos ahondado en los miedos de la mujer de uno de los protagonistas, ni hubiéramos sabido nada de su relación con ella o con su propia hija. Y ese es uno de los motivos que me hacen seguir escribiendo, porque así puedo contar historias, bueno, que son más o menos originales, pero brindándoles un valor humano, consiguiendo acercar al oyente a los distintos personajes que de esta forma puedan amarlos u odiarlos, pero que sobre todo no les dejen indiferentes. Para ir terminando, pues ya sabéis que me enrollo, que me encanta. La clave o el método que tengo a la hora de crear estas nuevas historias es simple, como habéis podido escuchar. Partimos de una trama o historia sencilla, que puede haber surgido de algo simple o algo cotidiano, y luego vamos planteando los demás elementos para darle vida, como personajes dinámicos, con personalidad propia, sucesos que van enmarañando la trama y que implican relaciones entre esos personajes, y un desarrollo de actos que nos llevan hacia un clímax final, donde, bueno, puede haber giros de guión o no, pero que en medida de lo posible satisfaga la curiosidad del oyente, y que la trama, bueno, quede resuelta, aunque a veces puedan quedar tramas abiertas. Ya tenemos cocinada la primera parte, la parte de la trama y los personajes. Teniendo claro ese punto, ahora es cuando hay que usar todo el conocimiento que hemos recabado durante todos estos años para convertir algo que puede funcionar bien en texto en algo que debe funcionar perfectamente en formato audio. O por algunos diréis, eso ya lo podréis hacer después cuando os dediquéis al montaje y os pongáis manos a la obra con las pistas de música y efectos. Pues sí, eso se puede hacer luego, pero realmente es mucho más enriquecedor y práctico pensar en esos aspectos desde la propia creación de los guiones. Así luego no habrá que adaptar nada o casi nada. Cuando mi compañero Mariano se encarga de adaptar ciertos relatos o guiones a ficción sonora, sí que tiene que atacar esa labor, ya que el material que le llega original del que dispone no es propio y ya le llega creado. Y de este modo él tiene que moldearlo para conseguir un guión óptimo y exprimir todo lo que nos ofrece este formato. Al hacer yo la historia desde cero, tengo la oportunidad de saltarme ese paso de adaptación y desde el primer momento, desde el primer párrafo que escribo, crear lo que estoy haciendo orientado 100% al formato ficción sonora. De este modo, mientras escribo, pues me voy imaginando la música que sonará en esos instantes, los efectos de sonido, los silencios, permitiendo crear una estructura técnica en mi cabeza y así tener bien claro pues cómo quiero plantear cada escena y comprobar si puede funcionar o no. Parece desde fuera fácil crear una historia y adecuarla a formato sonoro, más concretamente a ficción sonora, pero como podéis comprobar hay un trabajo creativo y estratégico detrás de cada ficción.
y más aún cuando casi todo el trabajo va a recaer sobre nuestras cabezas, ya que en Terror y Nada Más ya sabéis que cuando creamos un contenido desde cero o adaptamos algo, todo eso, lo que sería la autoría del propio guión, lo que sería la adaptación del propio guión, ejercer de director, de montajista, actor, la postproducción, pues todo eso suele caer sobre una misma persona. Solo quiero añadir que, mi intención cuando creo un guión para Terror y Nada Más es, sobre todo, entretener. Quiero que el oyente pase un buen rato a nuestro lado. Sé que hay muchas historias que pueden dar lugar a segundas lecturas, moralejas, ese tipo de cosas, pero esos aspectos los dejo en un segundo plano y al entendimiento del propio oyente. Mi única preocupación es que lo que voy a contar se transmita de la mejor forma posible y que el oyente se lo pase cojonudo, que se lo pase muy bien y que tenga una experiencia inmersiva que le haga sentirse parte de la propia historia. En cuanto a avances de nuestras nuevas producciones, os voy a contar brevemente sobre las más próximas y que además son producidas por un servidor. En otras ocasiones os he comentado sobre varias propuestas que están en desarrollo, pero esta vez solo me voy a centrar en dos, que son las que vamos a publicar más recientemente. En primer lugar, os quiero presentar El Mal Consumido, una ficción sonora muy dinámica, llena de acción, con momentos frenéticos rebosantes de adrenalina, pero nadie mejor que su autor Iñaki para contaros un poquito sobre esta. Buenas, soy Iñaki, autor del Mal Consumido. Los amables caballeros de Terror y Nada Más han tenido a bien convertir el relato en una ficción sonora, y como siempre les ha quedado impecable. Respecto a la historia en sí, trata sobre un grupo de jóvenes que se enfrentan a tiro limpio y usando alta tecnología contra seres venidos del Averno Lovecraftiano. La Tierra ha sido invadida por tales monstruos y hay que hacer el frente. Veremos si pueden hacer algo o no, o si siquiera sobreviven en una situación tan extrema. Además del relato, estoy terminando de escribir una novela que tiene semejanza con El Mal Consumido en cuanto a la parte de alta tecnología, pero en este caso se habla de imperios galácticos, masivas batallas aéreas cuerpo a cuerpo entre luchadores extremadamente poderosos, gear porn e incluso hay sitio para el amor y el sexo. Si esta combinación os interesa, estad atentos a las redes sociales de Terror y Nada Más para saber cuándo se publicará la obra. Me despido, agradeciendo de nuevo a Terror y Nada Más por su gran trabajo al trasladar el texto a majestuoso sonido, como es su costumbre. Un saludo. Un saludo para ti, Iñaki, y muchas gracias por confiar en nosotros para transformar tu estupendo relato en una ficción sonora que espero sea del gusto de todos. El propio relato de Iñaki era muy apropiado para hacer una adaptación a formato sonoro, pero entre él y yo lo hemos adaptado para que de esa forma luzca mucho más como ficción sonora. Le hemos añadido incluso algunos diálogos de forma orgánica, con lo que la experiencia será mucho más inmersiva y dinámica. En esta ficción, además, van a participar algunos de los actores y actrices que ya en su día nos echaron una mano para hacer más grande Terror y Nada Más. Y estamos muy orgullosos y contentos de volver a contar con su ayuda y su apoyo, dando a este proyecto y a futuros un toque muy profesional y variado. Ya sabéis que no soy mucho de adaptar creaciones de otros y tiro más por los relatos de mi propia cosecha, pero de vez en cuando me gusta colaborar con otros escritores y entre los dos, intentar que ese guión quede lo mejor posible para el disfrute de los oyentes, de vosotras, nuestras sordas. Y como último avance tenemos una creación de mi trastornada mente, una historia muy particular y alejada de lo que suelo escribir. En esta ocasión seguiremos las desventuras de un personaje muy peculiar, Mario, que es interpretado por nuestro amigo y colaborador David Toribio alias Zamarro, quien nos deleitará con sus variopintas dotes interpretativas con el que saca el mayor partido a estos personajes. Acompañando a David, contaremos con la participación de nuevo de Laura Nogales, Elena Rubio, Mariano Bascón, Rafa Casete, Celia Fernández y un servidor a cargo de la narración. Será una ficción diferente, cargada de humor y con un toque fantástico que esperamos que sorprenda. Para terminar, me gustaría añadir que, debido a lo difícil que es crear de continuo grandes ficciones sonoras, he decidido escribir y plantear otras ficciones algo más sencillas, pero con la misma calidad, ya que las que tengo ya en marcha son muy complejas, algunas llegando a tener guiones de más de 90 páginas y la participación de decenas de actores, un locurón. Por eso la semana pasada comencé a escribir otras ficciones más cortitas y con menos personajes, para poder publicarlas entre medias y de este modo no bajar el nivel de publicación. Últimamente, por un montón de factores, nos está costando mucho seguir con el proyecto adelante, así que por ahora hemos encontrado esta solución para que Terror y Nada Más siga vivo y coleando por muchos años más, hasta que el cuerpo aguante.
En este caso os adelantaré que se trata de una ficción sobre un hijo algo apenado por la falta de interés que su padre muestra por él. Tras la muerte de su madre todo ha sido rutina, estudios y sacrificios, y con la única compañía de un padre frío y distante que no parece tener ningún apego hacia él. Una mañana, cuando el chaval cumple 20 años, todo cambia. El padre, orgulloso y emocionado, le invita a celebrar aquel evento por todo lo alto, comenzando así una aventura que cambiará sus vidas para siempre. Y por fin llegamos a los comentarios de los oyentes. Como siempre, está aquí mi compañera Celia para hacerlo mucho más divertido. Roberto Contreras nos dice: magníficas noticias, estimado e idolatrado equipo de Terror y Nada Más. Lo máximo. Muchas gracias, Roberto. Pues nada, nosotros encantados de estar aquí una vez más para contaros más información sobre el proyecto y para acercaros un poquito más a vosotras, nuestras hordas. Rubén Alonso nos escribe: súper, esperé mucho tiempo para escuchar la nueva serie. Gracias, Rubén. No sé muy bien a qué te refieres con lo de la nueva serie, no sé si te refieres a Más Allá o a algún capítulo en particular, pero nada, nos alegra de que estés contento con los contenidos y nada, muy prontito van a venir sorpresas muy variopintas. Augusto González comenta: a mí como persona con discapacidad visual tengo que decirles que me encanta escucharles y disfruto mucho de sus narraciones. Es como si estuviese en ellas y me encanta. Si me permiten sugerirles una ficción sonora, sería espectacular una ficción sonora sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Creo que la brutalidad con la que fue tratada Jesús da como para sentir bastante terror y miedo. También sería espectacular otra ficción sonora sobre ensayo de la ceguera de José Saramago, pues es impresionante ese libro. Por supuesto, cada asesino en serie clásico que conocemos podría tener su propia ficción sonora. John Wayne Gacy, Jeffrey Dahmer y muchos de los que componen este terrorífico universo de terror real. ¿Por qué no una ficción sonora de cómo trataba la Inquisición a los reos? No quiero hacer esto más largo. Sigan así. Un abrazo desde Paraguay. Augusto, muchas gracias por todas esas proposiciones que nos haces, pues las tendremos en cuenta. Algo ya hemos hecho en relación a la figura de Jesús, aunque es un relato bastante fuerte y puede ser incluso polémico, que creo que ya te lo remarcó Mariano Bascón en la contestación por escrito, que se llama Lázaro versus Lázaro. Y con todo lo demás que nos dices, pues sí, sobre todo con el tema de asesinos en serie sí que estamos haciendo alguna cosita más con asesinos en serie creados por nosotros, pero es verdad que la vida y, por desgracia, la obra de esos asesinos tienen mucho que contar y sería muy interesante hacer algo al respecto. Sobre el ensayo de la ceguera de Saramago, pues también es muy interesante, se podía coger alguna parte. Ya libros completos no podemos hacer por tema de copyright, pero a lo mejor extractos se podía alguna vez, intentar hacer algo en ese aspecto. Y nada, nos alegra muchísimo que nuestras ficciones sean de tu agrado, que las disfrutes muchísimo y que sea una manera de experimentar el cine de una manera auditiva, pero con todas las sensaciones que te podía aportar el cine, pues una película sonora. Nos encanta que te sirva de entretenimiento y que disfrutes a nuestro lado. M. Álvarez nos dice: hola, enhorabuena por esta nueva sección. Equipo, siempre se agradece conocer a los creadores un poco más de cerca. Creo que el nombre Más Allá es muy acertado. Me parece un juego de palabras con el término más allá, que es tan utilizado en el género de terror y además hace referencia a lo que hay detrás de vuestras producciones. Muchas gracias por la mención de la entrevista realizada en el Tintero de Oro y por vuestra visita. Pues nada, Usi, es un placer estar por aquí otra vez desentrañando lo que se cocina en Terror y Nada Más. El nombre de Terror y Nada Más Más Allá se le ocurrió a Mariano Bascón. Y nada, a él se lo tenemos que agradecer, que la verdad que es bastante ocurrente y la verdad que está muy bien cogido. Y nada, por supuesto que la mención que hicimos del Tintero de Oro pues era obligada porque es un blog de muchísima calidad y la verdad que la entrevista que nos hiciste fue espléndida. Muchísimas gracias. Un beso enorme. Beri Castillo comenta: excelente contenido, disfruto mucho de las historias y actuaciones. Sigan así, saludos desde Uruguay. Pues un saludo enorme a Uruguay y nada, nos alegra mucho que disfrutes de nuestras ficciones sonoras. Lola nos dice: qué alegría he sentido al escucharos a todos, os echaba de menos. Cuánto admiro vuestra perseverancia con el proyecto y sobre todo, que pase el tiempo que pase, seguís transmitiendo la cultura con ese regusto con el que nos tenéis habituados. Todo lo hacéis bien. El programa es de un montaje exquisito, muy propio de vuestra profesionalidad. Yo, como fiel mecenas y seguidora, aquí estaré siempre para seguir disfrutando de vosotros. Me uno a la petición de Casas Encantadas y también me encantaría que hicierais entrevistas a los escritores con los que colaboráis habitualmente.
Un besazo. Muchas gracias, Lola, por tu apoyo constante y nada, aquí seguimos. La verdad que últimamente nos cuesta un poco más, tenemos que sacar el tiempo de debajo de las piedras, no sé cómo lo hacemos, pero bueno, nos está costando un poquito, pero ahí seguimos con ilusión y con ánimo, pero bueno, poquito a poco. Y nada, con respecto al montaje, los programas especiales que estamos haciendo de Terror y Nada Más Allá los está montando Mariano. Y la verdad que lo hace cojonudamente bien, porque tiene un sentido del ritmo para este tipo de programas muy bueno y lo hace cojonudamente bien. Con respecto a la temática de Casas Encantadas, ya me he puesto manos a la obra. He hecho un guión, pensaba que iba a ser un guión cortito y no sé si llevo 60 páginas. ¡Ah, no! Este no es... Sí, 60 páginas, sí, porque lo he dividido en 30 y 30, que o eran 15 y 15, mira, ni lo sé. Mariano el pobre me lo está corrigiendo y acaba un poco hasta el ciruelo, porque Mariano me suele corregir todas las ficciones que hago para darle un toque, pues bueno, lo que se me escape a mí, pues él me dice cositas, esto quítalo, esto ponlo. Y la verdad que es una persona que me ayuda muchísimo en ese aspecto. Y últimamente le tengo frito con ficciones bastante largas. Así que nada, tema de Casas Encantadas... A ver, tampoco quiero dar pistas. Es algo relacionado con Casas Encantadas. Estoy escribiendo algo que está casi terminado. Y el pobre Mariano está ahí poquito a poco, pues, corrigiéndomelo. ¿Y qué más? Ah, sí, lo de entrevistas. Entrevistas a escritores, a escritoras, también a personas que participan con nosotros. Ya están en marcha. Para este episodio 2 teníamos en mente hacer la entrevista a Elena Rubio, pero por tiempo ha sido imposible. Pero en el tercer episodio, en el siguiente, sí o sí va a estar ese contenido. Bueno, un besote, Lola. Lobo de Valletale. Yo hasta ahora pensaba que Terror y Nada Más era a nivel profesional, mucho más que un hobby. La calidad es tan alta que no lo parece. En serio, sois geniales. Muchísimas gracias, Lobo. Pues mira, desde hace tiempo nos lo estamos tomando muy en serio para conseguir resultados muy profesionales, aún siendo los 4 gatos que somos. Es verdad que nos ayuda mucha gente y gracias a esa ayuda, ese apoyo constante, conseguimos sacar los proyectos adelante. Así que nada, muchísimas gracias y espero que los siguientes proyectos que publiquemos sean de vuestro agrado. Luis Aldana. Excelente programa. Me trajo a la mente la sensación que viví cuando hacían los programas de cuarentena. Sin duda Miguel Ángel y Celia se complementan muy bien para hacer este tipo de presentaciones. Gracias por estar ahí y darnos estas joyas que son sus producciones. Me uno a los que piden el regreso del legado Lovecraft y el bueno de Mike. Un saludo a todos. Muchas gracias, Luis. Pues es verdad que el formato es parecido al que hacíamos en cuarentena. Es más alegre porque no tenemos ahí el coronavirus dando por culo y por lo menos es un formato en el que, bueno, además de acercar nuestras propuestas, lo que es las publicaciones que vamos a hacer, etcétera, todo lo relacionado con terror y nada más, pues queremos también, pues eso, tener ese contacto con la audiencia, con vosotras, nuestras sordas. Y con respecto a Mike Wagner y legado Lovecraft, pues lo que habíamos dicho en anteriores episodios, vamos poquito a poco. Nos está costando mucho porque son 2 propuestas complicadas de sacar adelante, pero bueno, ahí están. Intentaremos daros noticias lo antes posible de cómo van las producciones. Francisco Benítez. Saludos desde Paraguay. Estoy con el hype a tope gracias por su tremendo trabajo de calidad. Muchas gracias, Francisco. Pues nosotros aquí seguimos despacito pero sin pausa porque estamos sacando producciones muy potentes que requieren mucho tiempo y mucho trabajo, pero bueno, el resultado va a ser, o esperamos que sea muy bueno y que lo disfrutéis a tope. David Pérez Toribio. Bueno, este formato es una maravilla, la verdad. Yo estoy encantado. Tanto de que destripéis Terror y Nada Más, solo como vosotros sabéis. Para mí es un orgullo colaborar con vosotros, ya lo sabéis. Como dijeron en el anterior, me encantaría más audioficciones sobre entes, fantasmas y cositas del más allá, aunque se muevan más en el suspense. Un saludo maligno, hordas. Un saludo maligno para ti también, Zamarro. Pues nada, lo primero que nada, un placer también que colabores con nosotros. Ya sabe la audiencia que estás preparando ese papel tan chulo para la próxima ficción, un día cualquiera, haces el papel de Mario. Y bueno, con respecto a las ficciones ya orientadas un poquito a fantasmas, a entes y ese tipo de cosas, bueno, ya lo he contestado antes a Lola. Estamos en ello, yo creo que va a ser un relato súper chulo. Zanay, muy buenas. Genial este formato, supera mis expectativas. Me encanta la idea de que Mariano se esté planteando la aventura de crear una historia. Seguro que lo va a conseguir. Pintan muy bien todos esos proyectos en los que estáis inmersos. Felicidades y aprovecho para recomendar la novela de Elena. Soy muy fan del terror costumbrista y las sectas esotéricas. Y sin querer hacer spoiler, la obra de vuestra compañera tiene un poco de todo. Estoy en una época en la que, aunque tengo muy poco tiempo para escribir, me gusta trabajar con los villanos. En esta novela Elena se ha lanzado bastante a explorar las tentaciones del mal y el caos. Pregunta para ella, ¿alguna vez te has planteado escribir un relato en el que el protagonista sea el malo y su punto de vista? Abrazos y gracias por esta nueva sección. Yo también le mando toda la energía posible a Mariano para la aventura de crear una historia desde cero. Por ahora está inmerso sobre todo en adaptaciones, pero vamos, unas adaptaciones súper brutales que le están quedando de puta madre.
En el programa próximo ya hablaremos largo y tendido con Elena y nada, tendremos tiempo de desgranar más, sin hacer spoiler, pero desgranar más aspectos sobre la novela. Me alegro que te esté gustando un montón. Y mucho ánimo también para ti a la hora de, pues eso, de seguir trabajando en tus escritos y dándole caña a esos villanos, que realmente, la verdad, son muy, muy interesantes de escribir. Justa Heredia. Hola, buenas. Hace poquito que os sigo. Me encantan estas ficciones sonoras de fantasmas, casas encantadas, etc. Buen trabajo, gracias. Trabajo limpiando y me entretiene mucho. Un abrazo. Pues justo, un placer hacerte compañía durante tus horas de trabajo y que así pues te aliviemos un poquito la carga y que sea más entretenido. Y nada, lo que hemos dicho antes, esas historias de fantasmas, de entes, de casas encantadas, las estamos teniendo en cuenta y estamos creando nuevas aventuras justo con esa temática. Así que nada, ten un poquito de paciencia que en breve pues verán la luz. Cats. Me gustaría más de Legado Lovecraft. A nosotros también, la verdad, estamos muy a la expectativa de lo que va a ocurrir con Legado Lovecraft, ya que depende de nuestro compañero Antonio Reverte, que ahora mismo está más desligado del proyecto y está 100% metido con su nuevo proyecto de realidad virtual. Así que de ese aspecto no te puedo contar mucho más. Mari Carmen. Felicidades, sois los mejores. Muchas gracias, Mari Carmen. Pues nada, dentro de muy poquito nuevas ficciones y nuevas aventuras para que podráis disfrutarlas. Abrazos. Javier Bosch. Un placer escucharos de nuevo, de manera distendida en esta ocasión. Celia, Miguel Ángel y Mariano, mil gracias por dedicar vuestro valioso tiempo a abriros un poco en canal, darnos opiniones y contarnos entresijos sobre este proyecto tan apasionante. Felicidades, Elena, por la publicación de tu novela. Seguro que será un gran éxito. Muchas gracias, Javi. Ya sabes que es un placer para nosotros hacer estos programas. Bueno, un gustazo pues compartir con toda la audiencia los entresijos de terror y nada más. Le deseamos a Elena Rubio mucha suerte con su novela, que seguro que lo va a petar. Hordas, no dejéis de escuchar las recomendaciones que nuestros narradores recomiendan. Muchas gracias, Mariano, por recomendar tan excelentemente mi primer relato para terror y nada más, que a ambos le tenemos un gran cariño sin duda. Nos oímos en breve. Pues efectivamente, Mariano ya en su día, en el episodio anterior, recomendó El legado familiar de Javi Bosch y desde aquí lo volvemos a recomendar para quien no lo haya escuchado, porque es una ficción estupenda. Y nada, sí, hay que hacer las cositas poco a poco, que si no, un día vamos a explotar. Un abrazo enorme, Javi, tío. Jonás nos ha puesto 2 comentarios. Vaya cracks. Gracias, fenómenos, qué miedo. Y ánimo con la escritura, Mariano, eres muy capaz de deslumbrarnos, gracias, es poco. Bueno, Mariano, se te están juntando ya un club de fans para darte energía y que consigas ese sueño de crear una ficción desde cero, así que nada, yo me uno, evidentemente, y nada, mucho ánimo y a por ello. Manquismo dice, tan solo decir que ya llevo unos cuantos años escuchándoos, que me flipa vuestro trabajo, los guiones propios que hacéis y los que adaptáis, y cómo lo hacéis. De verdad que se le ve esfuerzo y la dedicación que le ponéis en cada proyecto. Solo dejar, por si fuera de utilidad, que si necesitáis más colaboradores estaría encantado de prestaros mi voz. Un saludo y gracias. Pues muchas gracias por todas las cosas que nos dices y nada, y por tu ofrecimiento. Pues mira, ya he visto que nos dejaste tu contacto y nada, lo tendremos en cuenta porque vamos, tenemos trabajo y tenemos ficciones y tenemos muchísimo que ofrecer y nada, todo lo que sea colaborar, para nosotros nos encanta. Muchas gracias. Abubilla Cool, muy buena idea para mantener unidas a las hordas. Pues una adaptación de Drácula tampoco estaría mal. Hola, Bubilla, pues nada, la adaptación de Drácula, fíjate, la hicimos hace muchísimo tiempo. Fue cuando yo me incorporé a las filas de terror y nada más hace la tórtara, yo que sé, 15 años, por ahí, más o menos. Hecha está, lo que pasa que nos la han retirado varias veces por el tema de derechos de autor. A ver si en algún momento la podemos subir a algún lado para que la podáis disfrutar. Pero lo dicho, ese reto ya lo hicimos en su tiempo y no podemos hacer nada parecido porque siempre nos lo tumban por derechos de autor. Lobo de Valletale escribe otra vez. Acabo de leer la entrevista y me he quedado sin palabras. Soy realmente increíble, se nota el esfuerzo. Muchas gracias, Lobo. Pues nada, la entrevista que nos hizo nuestra compañera Ausi quedó de miedo y refleja mucho pues los sinsabores y las alegrías que nos da terror y nada más durante tantos y tantos años. Un abrazo. Cosmoversus Podcast. Marcos nos dice, chicos, buen programa, entretenido y bien llevado. Se agradece un soplo variado entre ficción y ficción. Como en el programa del confinamiento, se os puede conocer un poco y entender cómo funcionáis como equipo y proyecto. Sin embargo, más allá está libre de contexto pandémico, lo que lo hace más natural y afortunadamente más alegre. Este tipo de programas también sabéis producirlo, así que bienvenido sea. A la espera del siguiente.
Toda la razón del mundo, Marcos. Esta vez el programa está libre de todo el tema del coronavirus y de todas las putadas a nivel salud, a nivel trabajo y a todos los niveles, familiares, etcétera, que trajo el maldito virus. Por cierto, la producción de este Terror y nada más allá es por parte de nuestro querido compañero Mariano Bascón, que se está currando unos montajes súper chulos. Es un verdadero placer escucharos y saber qué planeáis, cómo interactuáis con el público. Sugerencia: algún apartado más, como alguna minificción o algún relato recitado por alguno de vosotros, no estaría mal para hacerlo más variado. No hace falta que sea en plan producción cuidada, sino más espontáneo. También podríais aventuraros a salir a la calle a hablar con la gente, aunque esté preparado, pero salir de vuestro estudio daría más vidilla al programa. Hasta aquí mis impertinencias. Un saludo. Hasta el próximo. Pues nada, muchas gracias a ti por las sugerencias, que no son impertinencias. ¿Qué te iba a comentar? El tema de salir a la calle y todo eso nos queda muy difícil porque no tenemos nada de tiempo y estamos siempre pillados. Pero en cambio el tema de tener una pequeña lectura, algo así muy sencillo, ya lo pensamos alguna vez, pero nunca lo hemos puesto en marcha y bueno, lo pensaremos seriamente. Venga, un abrazote muy gordo. Harry Kane. Un saludo a todo el equipo. Desde nuestro grupo de Telegram, @debatir. Un saludo para ti, Harry, y nada, mucha suerte con ese grupo de debate de Telegram. Rosy. Hola chicos, genial relato como siempre, seguís siendo los mejores. Un abrazo. Pues no sé muy bien a qué relato te refieres, pero bueno, no sé si se te habrá colado de otro contenido, pero bueno, pues nada, muchas gracias. No sabemos a qué relato te refieres, pero vamos, que muchas gracias. Jonás nos vuelve a escribir. Hola a todos, familia Terror y nada más. Es un placer escucharos y abriros totalmente a nosotros. Esto es lo que hace que no dude en seguir apoyando como mecenas al proyecto. Claro que echo de menos a Antonio, cómo no. Los fans habéis dado en el clavo con vuestras preguntas, si es que poco más puedo decir. Bueno, sí. ¿Os gustaría tenerme en algún audio en el que se requieran las palabras en inglés? Ahí lo dejo. Por nosotros encantado. Y si surge la oportunidad, pues nos ponemos en contacto. Ahí lo dejo. Ansioso de escuchar más de este nuevo proyecto y de los que vendrán. Saludos terroríficos. Saludos y muchas gracias. MX Wealth nos dice: no esperaba que iban a mencionar un comentario mío. Me han hecho muy feliz. Por cierto, soy americano y mi nombre de usuario es solo una abreviatura de mi nombre de pila, Maxwell, y la primera letra de mi apellido. Parece que tienen escuchadores de muchas partes del mundo. Pues nada, bienvenido Maxwell a las hordas de terror y nada más. Y nada, sí, nos escuchan de todas partes. La verdad es que tenemos la suerte de tener unos oyentes que están repartidos por todo el mundo y que hacen que sea súper diverso y dinámico pues nuestro grupo de hordas de terror y nada más. Luis Cadena. La verdad fue un gran primer programa y me agradó mucho cómo llevaron cada segmento del mismo. Por mi parte espero saber cómo fue el proceso de creación y dificultades de Drácula en las montañas de la locura y los grandiosos especiales de Halloween. Pues mira, nos vamos a apuntar todo esto que nos dices para comentarlo con Antonio Reverte y si para el siguiente programa puede participar con nosotros, pues trasladárselo y que él os lo cuente, porque es la persona que justo tanto las montañas de la locura como Drácula tiene mucho más que contar que nosotros. Así que yo se lo traslado y a ver si para el siguiente programa podemos contar con él. Eduardo Bonis, gran programa con mucha información y retomando ese contacto cercano que tanto disfruté durante la pandemia. No puedo sino agradeceros vuestro esfuerzo constante por traernos nuevas producciones, pese a los múltiples compromisos familiares, laborales y personales que tendréis en el día a día. Me hago cargo de la dificultad que ello supone y espero que seáis capaces de conciliar todo ello. Un abrazo fuerte y deseando escucharos de nuevo, amigos. Pues muchas gracias, Eduardo. Pues mira, este programa que estamos haciendo ahora mismo tiene aún mucha más información y espero que la disfrutes. La verdad es que en este programa hemos contado cosas súper interesantes sobre cómo crear un guión y también pues un poquito de teoría que lo ha impartido Mariano sobre un poco la diferenciación entre ficción sonora, audio, relatos, etcétera. Así que por nosotros estamos muy contentos del contenido de este programa y bueno, y de acercarnos un poco más a nuestras hordas. El tema de lo que has dicho del esfuerzo, pues sí, realmente últimamente nos está costando mucho, sobre todo por el tiempo que dedicamos a ello, pero luego la verdad es que merece la pena. Un abrazo enorme, Edu. El Chino Cuadros. Hacía falta este tipo de contenido de terror y nada más. El resultado de este esfuerzo es garantizar la cercanía con el proyecto. Muchas gracias por este espacio y ser tan transparente en cada tema. Lo valoro mucho. Muchísimas gracias. La verdad es que valoramos nosotros también mucho que este tipo de iniciativas os guste y que os sea útil y que la información que os damos sobre las interioridades del proyecto pues realmente os interesen. Un abrazo muy grande. Joan Staff. Hola gente de terror y nada más. Solo puedo insistir en lo que me encanta
este formato? Una pregunta simplemente por curiosidad. ¿En algún momento os habéis llegado a plantear una dedicación 100% al podcast y tratar de vivir de ello profesionalmente? Alguna vez nos lo hemos planteado, pero de una manera bastante ficticia, porque en realidad está muy difícil ganarse la vida con esto. Hay muy pocos podcasters, por ponerte el ejemplo aquí en iVoox, que puedan hacerlo. Y nos hubiera encantado, la verdad que sí, porque disfrutamos muchísimo haciendo estos contenidos. Y si estamos haciendo esto de una manera completamente amateur, en el sentido de que es nuestro tiempo libre lo que gastamos al hacer esto, imaginaros lo que podríamos hacer si dedicáramos todo el tiempo que tenemos, el tiempo profesional y algo de tiempo libre para seguir haciendo esto, pues la calidad sería mucho mejor, la dedicación, vamos, que sería algo brutal, pero nada, ahora mismo es impensable, porque no ganamos ni papipas, para que os hagáis una idea. Cubrimos gastos de servidores, músicas, etcétera, y poquito más. Pero bueno, sería precioso, la verdad. Y una petición, porfa. Algún cameo de Celia cantando Camela en la próxima producción. Ya está. Espera. No. Hasta pronto y como siempre, muchas gracias por tantas horas de entretenimiento. Y he de decir, hay canciones mías, o sea, salgo cantando Camela y Azúcar Moreno, pero Miguel Ángel lo corta para subirlo. Pero en esta grabación he cantado la de Tus ojos bandidos de Azúcar Moreno y lo cortará. O sea, no es que yo no cante Camela, pero lo corta. De Camela. Ahora cantas una de Camela. Vale. Jones, no me la animes mucho, porque tú no sabes que a lo mejor lo que vosotros escucháis son 10 minutos, 15 minutos de Celia. Pero esto a lo mejor son unas 15, 20 horas. Ella, bueno, cantando y haciendo cosas peores. Así que bueno, canta una de Camela. Ay, ahora la de vergüenza. No, luego cuando terminemos. No, cántate, venga. Ahora que te lo pide no quieres. Que luego canto. Bueno, pues luego como contenido extra, contenido exclusivo, Celia nos cantará una canción de Azúcar Moreno. Pero luego al final, ya el que aguante hasta el final, ahí lo va a tener como gran regalo de despedida, colofón final, el clímax y el epítome de este grandioso programa. Venga, Celia, vamos a seguir. Me duele la espalda, por cierto, lo aviso. Es que como siempre es Miguel Ángel el que cuenta sus dolencias, pero hoy voy a ser yo, que llevo 4 o 5 días con un tirón en la espalda que no puedo con él. No te pasa por no cantar. Luis Vázquez, estupendo capítulo que ayuda a entender un poquito de los entresijos de vuestro proyecto, que tan buenos momentos nos brinda con vuestras ficciones sonoras. Enhorabuena. Ahora querría lanzaros una pregunta y es sobre el relato de Mike Wagner que se comenta varias veces en este programa. Lo he buscado en vuestro canal ya que me ha generado curiosidad sobre el mismo, pero no he sido capaz de encontrarlo. ¿Sigue disponible? Gracias por todo y un saludo. Muchas gracias a ti, Luis. Y sí, está disponible. Tienes que buscar especial Halloween 2018 y está, pues creo que es el último de las ficciones que tenemos en ese programa, que creo que son 3 o 4. Y nada, por ahí está. Ojalá podamos continuarlo en breve, pero bueno, está la cosa un poquito fastidiada con respecto al legado Lovecraft y Mike Wagner, pero se va a hacer. Por lo menos Mike Wagner yo me he comprometido a hacerlo. En algún momento de la vida lo haremos. Chris Fattory, buenísima iniciativa. Un gusto escucharlos de nuevo. ¿No han pensado en publicar una antología de sus historias en formato físico? Un placer. Saludos desde Chile. Muchas gracias, Chris. Pues la verdad es que sí. Yo por lo menos personalmente sí que lo he pensado y estoy en ello. Lo único que por todo el poquito tiempo que tenemos, que también estoy escribiendo una novela y estoy haciendo 1.000.000 de cosas, me es imposible. Pero bueno, en principio se llama El Guardián de las Tinieblas y otras historias de terror o estas historias no sé qué, no sé ni cómo se llama. Pero lo bueno es que, como tú bien dices, al pasarlo a terreno literario, es otro lenguaje. Y entonces, las propias ficciones que hemos disfrutado aquí, como ficción sonora, se van a disfrutar de otra manera, con otro enfoque, con más narración, completamente orientado a lo que sería un estilo literario. Entonces, sí sería interesante, la verdad. A ver si más adelante podemos seguir con estos proyectos. Antonio Marchena, me encanta escuchar lo que hay entre bambalinas en Terror y nada más. Estoy muy interesado en escuchar cómo los miembros del triunvirato del horror se enfrentan a la creación de un guión para ficción sonora. Pregunta para Elena Rubio, ¿qué te hace sentir mayor satisfacción? ¿Tu faceta de escritora o tu faceta de narradora-intérprete? Puedes elegir ambas si justificas tu respuesta. Un saludo a todos los miembros del equipo. Muchas gracias, Antonio. Pues nada, mira, la respuesta a la primera pregunta ya la has tenido en este programa. Espero que hayas quedado satisfecho con todo lo que hemos contado alrededor de la creación de guiones, etcétera. Y en cuanto a la pregunta que le haces a Elena Rubio, pues se la trasladaremos
para el siguiente programa, donde por fin le haremos una entrevista a Elena, que para este programa, como he dicho antes, no ha dado tiempo. Un abrazo muy grande, Antonio. Gaby Cat, este primer episodio de Más Allá me lo he escuchado 2 veces. Es profundamente interesante cómo reflexionan acerca de los planes que tienen, el nivel de exigencia que se autocolocan, en fin. Quiero que sepan que valoro este episodio muchísimo y que espero con mucha curiosidad los siguientes. Gracias por compartir. Muchas gracias, Gaby Cat. Nos alegra muchísimo que esta iniciativa te esté gustando y que incluso la hayas escuchado el anterior programa 2 veces. Es importante reflejarlo por comentarios o dándole al me gusta para que nosotros sepamos que este tipo de programas, estas iniciativas os gustan, ya que el anterior programa ha tenido muy poquitos me gusta y muy poquitos pulgares arriba o corazones, como queramos verlo. Y nos ha entristecido un poco pues el esfuerzo que nos toma hacer este tipo de programas, que son muy diferentes a lo que solemos hacer, pues que haya muy poca gente de la que lo ha escuchado que luego refleje pues que le ha gustado. Así que muchísimas gracias a ti por contarnos lo que opinas sobre nuestros programas. Un abrazo enorme. Tonatiu, muchas gracias por todo el trabajo que hacen. Es un placer oír cada terrorífica ficción. Me despierta en el camino de regreso a casa en las madrugadas y me cobija con un escalofrío al acudir al trabajo en la noche. El cotilleo es un plus para mí. Muchas gracias a ti. Bueno, nos alegra que te acompañemos en todas esas facetas, tanto por la noche como cuando estás trabajando, como cuando estás de camino al trabajo, y que de esa manera pues te entretengamos y que pases un buen rato. El tema del cotilleo imagino que te refieres a pues todas las cositas que contamos alrededor de terror y nada más. Pues nada, nos alegra muchísimo que también te guste este formato. Un abrazo muy grande. Gustavo, por mi parte no os preocupéis por lo que explicáis, lo entiendo mejor que nadie, pues colaboro creando e interpretando historias de terror en incógnito file, a los cuales les tengo un poco abandonados temporalmente, precisamente por los motivos que decís aquí. Con lo que, como he dicho, por mi parte solo daros ánimo y seguir con ello, que lo hacéis genial. Saludos. Muchas gracias, Gustavo. Pues sí, si tú sabes más o menos cómo va esto, robar y quitar tiempo de muchas partes fundamentales de la vida, el ocio, la familia, las amistades, pues para seguir adelante, y es verdad que es complicado. Pues mucho ánimo con tu proyecto y nada, nos escuchamos. José Luis Marciale. Ahora mismo escuchándoos. Cuando me he referido a una ficción de un doctor que se le apareció un fantasma en el relato del medium, me ha encantado este programa y espero con ansias el próximo y escuchar a Antonio también. Aprovecho para sugerir a una entrevista a Laura Nogales. Como dicen ustedes, siempre me han flipado sus interpretaciones y estaría genial conocer un poco más de ella y sus proyectos. Saludos abismales, amigos. Muchas gracias, José Luis. Ya quedó descifrado el misterio. Te referías al medium, vale. Yo tenía también dudas con otras ficciones. Pues nada, la historia del medium es autoconclusiva. Es verdad que puede quedar abierta para una miniserie o para relatitos cortos relacionados. Pues tomamos nota. Ahora mismo es imposible, pero para futuras producciones la verdad que la idea es muy buena. Un saludo enorme, José Luis. Ezequiel Noguera. Estaremos siempre apoyando y esperando los éxitos del legado Lovecraft. Muchas gracias, Ezequiel. Pues nada, poquito a poco iremos sacando nuevas producciones que cada vez son más potentes y esperamos que gusten muchísimo a la audiencia. Un abrazo. Rubén Álvarez, buen programa. Muchas gracias, Rubén. La verdad es que hemos disfrutado mucho de desentrañando un poco pues lo que se cocina dentro de terror y nada más. Ya hemos terminado esta sección de comentarios, que siempre digo que va a ser más corta, pero es imposible. Para la siguiente vez nos organizamos de otra manera para que no sea tan larga. Pero bueno, la hemos disfrutado mucho y sé que es una de las secciones que también vosotros disfrutáis mucho. Bueno, y ahora Celia, antes de despedirse, nos va a recomendar una ficción ya un poquito añeja, aunque es un remake, un remake que hicimos hace un par de añitos, una cosa así. Venga, a ver si te acuerdas de cómo se llama. Me acuerdo cómo se llama porque me lo acabas de decir. Bueno, eso es trampa. Pero es que me acordaba de la ficción, pero no del nombre. Nos cuenta un poquito de la ficción. Bueno, yo recomiendo la de La Casa de las Lamentaciones, que me acuerdo además que la escuché una vez saliendo de trabajar porque había quedado con unas amigas porque íbamos a la prueba de maquillaje de boda de una de ellas. Interesantísimo. Y tenía un buen rato de camino hasta llegar a donde la prueba del maquillaje. Entonces fui escuchando una ficción sonora. Y esa me gustó mucho porque era así como rollo de... Pero no hagas spoiler, ¿eh? No. Ah, vale, pues sí, perdona. Así como de casas encantadas y eso. Y entonces a la gente que le guste el tema así como de fantasmas y casas encantadas y esas cosas, seguro que os va a gustar. Pues nada, ahí queda. Recomendación de Celia, La Casa de las Lamentaciones de Antonio Reverte. Y por mi parte, ya que José Luis antes la ha mencionado, pues voy a recomendar, bueno, no una, sino 3 ficciones que iban un poquito de la mano, porque Mariano me animó a escribir ficciones cortitas y esas las hice muy seguidas y las publicamos también muy seguidas. Y bueno, sería El Medium, que es la que ha nombrado antes José Luis,
Luego sería El Gran Salto, una ficción también muy cortita, que se publicó también en esa época. Y la otra, Turno de Noche. Son 3 ficciones muy cortas, no voy a contaros nada de ninguna porque si no las spoileo, pero que son muy fáciles de disfrutar, súper rápidas porque son muy cortitas. Y yo creo que hay que retroceder unos 3 añitos más o menos, 3 años y pico para encontrarlas. Y sin más, ya nos despedimos hasta el siguiente programa. Ha sido un placer estar con vosotras, nuestras sordas, este ratito que hemos echado aquí, hablando un poquito del proyecto y teniendo ese momento de comunidad entre las sordas y nosotros. Y bueno, en el siguiente capítulo ya sabéis que tenéis prometida la entrevista a Elena Rubio, junto con otras sorpresas. Al final del todo, después de los créditos y después de las cuñas, pues al final Celia ha cantado. Y bueno, para quien sea osado y no tenga miedo a perder neuronas, o encontrarse con la locura, pues lo va a poder disfrutar. Una canción, un extracto de una canción de Camela. Pues estoy encantada de haber estado aquí con vosotros hoy. Nos vemos en el siguiente episodio y un saludo para todos. No me enrollo más, un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente episodio de Terror y nada más, más allá. Hasta pronto. El terror no aguarda. Marca ya el icono del corazón en iVoox para que sigamos creando para ti las ficciones sonoras Más perturbadoras. Tu me gusta Es nuestra condena. Pues ya ha llegado el momento que todos esperabais. Bueno, os voy a poner un pequeño extracto de una toma falsa para que os hagáis una idea de lo que es grabar con Celia. Parece todo muy fácil y divertido, pero bueno, la verdad es que lo pasamos de puta madre. Pero cuando hay tan poquito tiempo y lo grabamos todo a matacaballo, pues la verdad que hay momentos de desesperación auténtica. Os dejo con esa pequeña toma falsa y con el arte de España, el arte de Celia Fernández. Cosmoversus Porca. Porca. Que ya tenía la... Porquis and porquis. Que me duele mucho. Ay, las porcas. Que no me hagas el tonto. Cosmoversus Porca. Posca. Ay, como duele posca. ¡Miguel Ángel! Y sin más ahora, lo prometido es deuda y Celia nos va a cantar. No le des golpes al micrófono, como siempre. Pero tengo que buscar la música. Ah, que tiene que buscar la música. En el Spotify. Un Spotify. Bueno, nos va a cantar una canción de Camela. ¿Cuál puedo cantar? Un poco para adelante le voy a dar. Voy a cantar el estribillo. Aunque me la sé entera. Pero como canto tan mal, prefiero cantar solo el estribillo. Pero que se te escuche bien la voz. Que se me va a escuchar. Va, que va. No, le toca adelantar un poco más. Ahora. Ole de mí, dile estas palabras. Que porque me dejas sin ningún motivo, así no le he hecho nada. Ay, se ha despertado hasta la gata. Los gatos no está con una cara de cabreo. Como diría Iker Jiménez, inquietantes momentos. Bueno, por favor, no me la animéis más a este tipo de cosas porque al final vamos a tener disgusto, va a venir los geos. Bueno, Celia, despídete de la sorda. Bueno, aunque ya te ha despedido antes, ¿no? Pero me despido otra vez. ¿Te despides otra vez? Sí. Despídete. Pues me despido de todos vosotros hasta el próximo programa. Ha sido un placer estar con vosotros y que espero que disfrutéis mucho de este especial de terror y nada más. Especial. Yo qué sé. Bueno, esto lo voy a cortar porque me está